Buenas tardes. Somos Sala Augusta, un grupo de reconstrucción histórica que nos hemos especializado en recrear la caballería de época romana. Les invitamos a que nos acompañen a presenciar nuestra reconstrucción de 4 jinetes del siglo I después de Cristo y a conocer un poco más sobre la caballería romana. El ejército romano originalmente no dedicó un especial interés por el uso del caballo en la guerra. De la organización militar de época republicana, la caballería era un pequeño grupo de soldados a caballo escogidos de entre los ciudadanos con más riqueza. De hecho, el título de équites o caballeros designó un grupo nobiliario con un rango inmediatamente inferior al senatorial. Por tanto, poca gente podía pertenecer a la caballería. Además, en este periodo, el hecho de no conocer los estribos o sillas no posibilitaba usar el caballo como un soporte de guerra adecuado. Un caballero de esta época solo podía llevar una protección ligera, ya que mucho peso en el jinete eleva el punto de equilibrio y hace difícil sostenerse sobre el caballo. La caballería se sitúa entonces en los laterales del frente de batalla, de donde tomará su nombre de alae, las alas. Efectúan ataques de hostigamiento con jabalinas, buscando aterrorizar al enemigo y que rompan las líneas. Una vez roto el frente enemigo, se dedican a perseguir al enemigo en fuga. El escaso número de efectivos hace que los pueblos aliados de Roma hayan de aportar contingentes de caballería para reforzarla. Con la Segunda Guerra Púnica y con los enfrentamientos con la caballería cartaginesa y sus aliados celtas, hispanos, etc., todavía se acentuó más ese déficit de efectivos de la caballería. El ejército romano entonces no hará uso significativo de la caballería hasta las campañas de Julio César. Este genio militar romano comprendió que el avance de un ejército en la conquista de un territorio debía realizarse con rapidez, anticipando los principios de la guerra relámpago. En la movilidad rápida de los contingentes de tropas es donde la caballería tiene su razón de ser, y el gran general supo verlo y servirse de ello. Sabemos que puntualmente dota de caballos a una de sus legiones, la 10ª, para poder desplazarla con mucha más rapidez que caminando. Pero al carecer de esa base o tradición romana en el uso de tropas que combatan con efectividad a caballo, no dudará en contratar a mercenarios o aliados galos o germanos. Estos pueblos contaban con una gran tradición en el uso del caballo en la guerra por parte de las élites. Hemos de pensar que la posesión y el mantenimiento de un caballo cuesta bastantes recursos, por lo que solo los más acaudalados podrían permitírselo. El caballo, además, será un elemento de prestigio social. La incorporación de esta élite al ejército romano como aliados se efectúa aportando sus caballos y su pericia en el combate montado. Con la incorporación de estos aliados galos al ejército, se produce la adopción por parte de la caballería romana de uno de sus elementos más característicos, la silla de montar de cuernos, scordium. Se trata de una verdadera silla de montar, no una manta o cojín como hasta el momento. La silla cuenta con una estructura rígida que distribuye efectivamente el peso del jinete sobre la espalda del caballo, facilitando la monta y aligerando el impacto sobre su columna vertebral. Paralelamente, la silla cuenta con 4 protuberancias o cuernos que facilitan el apoyo del jinete en los giros bruscos, cuestas, frenadas, etc., permitiendo de esta manera utilizar armamento defensivo pesado como armaduras o escudos de mayor dimensión. La estructura interna de la silla se desconoce exactamente cómo era, ya que solo se nos ha conservado la cobertura de piel y algunos refuerzos metálicos. Un buen conocido del festival, el gran investigador Peter Connolly, fue el primero que construyó este tipo de silla, usando una estructura interna de madera. El problema con estas estructuras rígidas es su peso y una gran fragilidad de los cuernos, que se rompen con un uso intensivo.
En nuestras sillas hemos adoptado una estructura semirrígida, compuesta por haces de paja prensada, según la tradición de la silla vaquera tradicional española. Esperamos seguir investigando en este campo, pero los resultados conseguidos hasta el momento con nuestro modelo son bastante satisfactorios. La caballería imperial seguirá con esta tendencia de incorporar a pueblos avezados en el uso militar del caballo, como podrían ser galos, germanos, tracios o cántabros. Los pueblos aliados se integraban en las unidades auxiliares del ejército romano. Las unidades de caballería se llamaban alae, alas, y su nombre designará al creador de la unidad o a la nacionalidad original del contingente con el que fueron creados. Los nobles que se incorporaban con sus monturas al ejército recibían la compensación al final de su prolongado servicio de la ciudadanía romana, además de otros alicientes. Así, lo que ustedes están viendo son 4 jinetes de ala augusta. Nuestra reconstrucción está basada en restos arqueológicos, en las lápidas funerarias de los caballeros, que suelen ser de gran realismo y detalle, en otros datos historiográficos. Pasamos a describir individualmente las características del equipo de cada jinete y luego describiremos conjuntamente el armamento que portan. El primer jinete es Alfenus Avitianus. Se trata de un noble perteneciente a la tribu de los bátaros, pueblo germano que se dedicaba casi por completo a la guerra y a un entrenamiento militar continuo, que incluía, como no, el manejo de caballos. El jinete lleva un casco con máscara que, pese a la dificultad de visión y respiración, protege la cara del guerrero y, sobre todo, producía un efecto impactante sobre los enemigos, mostrando un aspecto hierático y deshumanizado que debía resultar terrorífico. La calota o cúpula del casco estaba forrada de crin de caballo trenzada, formando decoraciones y acolchado el exterior del casco. Fíjense que el cubrenucas es mucho más pequeño que los modelos de infantería, para evitar desnucamientos en caso de caída. El casco limita la visión lateral e inferior, pero ese hándicap debió ser considerado necesario. Algunos investigadores piensan por esto que estos cascos solo se usaban en paradas militares, desfiles o en la llamada hípica gimnasia, que eran ejercicios ecuestres donde 2 equipos con vistosos equipamientos se lanzaban proyectiles inofensivos. La robustez de algunas máscaras de este periodo, sin embargo, nos hacen pensar que debieron ser utilizados también en campaña. El jinete lleva una armadura de anillas con refuerzo en los hombros, similar a las de infantería, pero más cortas para facilitar la montura. Debajo lleva un acolchado protector con flecos o terugues, de color rojo. La túnica de manga larga es de tipo germano, siguiendo la moda de su tribu de procedencia y con decoraciones de telar de tablillas. Lleva unas bracae o pantalones de cuero. Esta prenda era mal vista por la tradición romana, pero es casi imprescindible a la hora de montar a caballo. Según las representaciones escultóricas, los pantalones se llevaban un poco por debajo de la rodilla, protegiendo los muslos, que es la parte más utilizada para montar y sujetarse en el caballo. A diferencia de la infantería, el jinete calza unas botas cerradas, bajas o calcel. Este tipo de calzado era menos apropiado para las marchas, pero es idóneo para su uso en caballería. Igualmente, a partir del siglo II, cuando el ejército romano reduce su movilidad, este calzado sustituirá a las conocidas cáliga. Algunos caballos necesitan el uso de espuelas, como ayuda para que el jinete transmita sus órdenes al caballo. Pero en nuestro caso, el caballo no las necesita. En época antigua pasaba igual, y solo algunos animales y jinetes las utilizaban, siendo los ejemplares romanos bastante reducidos de tamaño en comparación con otras épocas. El escudo que lleva, con los motivos y emblemas de la unidad, tiene una forma hexagonal muy habitual en los guerreros germanos. El escudo lleva un sistema de correas que permiten utilizarse simultáneamente a las riendas. Pasamos a comentar su caballo. Los caballos en la antigüedad
eran de una talla inferior a la habitual. En nuestros días, la altura habitual de un caballo, según los restos hallados en fortificaciones militares, rondaba entre el 1,20 y el 1,50. Por tanto, algunos caballos hoy en día entrarían en nuestra categoría de ponis. En todo caso, se utilizaban todos los animales disponibles, pero preferentemente caballos de complexión fuerte, poco asustadizos y manejables. Para un caballo de guerra se buscaba además, dentro de la disponibilidad, los machos sin castrar para aprovechar la agresividad y el instinto de competitividad. El caballo va vestido con una manta de flecos bastante larga, con un valor decorativo y funcional, protegiendo de rozaduras el flanco del animal. Sobre esta vemos la silla de cuernos. La silla va sujeta por una cincha que abraza el tórax y por unas correas delanteras y traseras que impiden que la silla se escurra hacia adelante o hacia atrás, en las pendientes o durante maniobras bruscas. Estas correas sirven para sujetar unos pendientes decorativos que suponemos debían ser un tipo de condecoración militar. Las correas se articulan en torno a unas anillas, modelo que será sustituido por el uso de unos discos metálicos o faleras, como veremos en el otro caballo, para un control efectivo del caballo. Los romanos usaban frenos o bocados, algunos muy severos que podían ser usados con gran sutileza para no dañar la boca del caballo, pero le obligaban a obedecer en momentos de gran tensión, lo que sucede en una batalla. Nosotros no queremos lastimar a nuestros animales, por eso utilizamos modelos más suaves, en esta época como el bocado partido, que en este caso lleva unos palillos para ayudar en los giros laterales. La cabezada va decorada con discos. Para el guiado del caballo y para poder utilizar las armas a la vez, el jinete sostiene las riendas y el escudo con la mano izquierda, mientras que con la derecha puede empuñar las armas ofensivas. El segundo jinete es Flavius Bassus. Gran parte del equipo es similar al del primer jinete, por lo que comentaremos solo algunos elementos. El casco que lleva es un modelo diferente. Se trata de un casco pseudático con un montón decorado con una cabeza de medusa. La cúpula del casco no lleva revestimiento de crin como el del anterior, pero sí lleva un repujado decorativo imitando los rizos de una cabellera. Como curiosidad, las representaciones de este tipo de casco con frontón y cresta en los monumentos son las que copiaron las películas de Hollywood como estereotipo del casco romano. La vestimenta es similar a la ya comentada. La lórica o armadura de anillas no lleva el refuerzo de los hombros, que se fue abandonando progresivamente, ya sea porque no era tan necesario, ya sea por aligerar el peso. El escudo lleva la misma decoración y emblemas, pero es de forma oval. El equipamiento del caballo es diferente del anterior. Vemos que mantilla y silla son similares, aunque el sistema de sujeción de la silla se articula en torno a 5 grandes faleras o discos metálicos de plata. El peso de estos elementos motiva que sea necesario añadir una correa o collar alrededor del cuello, decorado con discos más pequeños. En la parte delantera se añade una decoración de flecos de lana, que, además de embellecer el pecho del animal, ayudan a aliviar el peso o roces de las decoraciones. Sobre la cabeza de este caballo va decorado y protegido por una máscara con una representación de un león, reproducida de un original de Alemania. Cuando realizamos la reproducción y la aplicamos a la cabeza del caballo, nos llamó la atención cómo al ocultar las orejas desdibujaba completamente la forma de la cara, pareciendo que se tratara de otro animal. Todos estos recursos eran usados para confundir y atemorizar al adversario.
El gran valor que debió tener el conjunto de estos elementos decorativos nos recuerda la importancia que se le daba al caballo y cómo el propietario embellecía y se enorgullecía de ello. Pasamos ya a la descripción del armamento. Primero mostraremos y explicaremos las armas conjuntamente, para luego mostrar cómo se utilizaban. Por lo reducido del espacio y por motivos de seguridad, solo uno de los jinetes realizará la demostración práctica. El arma principal de la caballería era la asta o lanza. Su tamaño era variable, siendo los ejemplares más grandes utilizados para apuñalar de lejos y los más ligeros con una doble función, usándose tanto para este uso como para ser arrojados como jabalinas. En nuestra época la lanza se empuñaba sobre todo sobre el hombro, como por ejemplo los indios americanos, en vez de bajo brazo como los caballeros medievales en las justas. El motivo es que, pese a su versatilidad, la silla romana sin estribos no permite un impacto tan fuerte como el que genera una lanza sujeta firmemente bajo el brazo. Además, sujetar la lanza a la romana posibilita, dado el caso, un lanzamiento rápido como jabalina. Otro tipo de proyectiles eran los yaculí, unas jabalinas de reducido tamaño que podían ser arrojadas a gran distancia en las fases iniciales de la batalla. Estas podían llevarse en un carcaj o funda colgando de la silla o ser proveídas por los cánones desde la retaguardia. Los cánones son ayudantes o siervos de los jinetes que luchaban a pie en la retaguardia. Son también adoptados de la costumbre gala de que cada caballero era acompañado a la batalla por dos guerreros que luchaban a pie. Si en la batalla caía el jinete, estos podían sustituirlos a lomos del caballo. En varias representaciones de caballeros romanos salen estos cánones llevando varias lanzas, lo que nos hace suponer que deberían situarse en la segunda línea e ir auxiliando a sus jinetes proveyéndolos de armas de repuesto. Aparte de las armas de asta, el arma más temible del eques era su larga espada, la espata. Son largas y estrechas, con una forma similar a los de los gladius de infantería. Se utilizaban básicamente para cortar, con lo que su uso primordial era la de atacar a formaciones de enemigos dispersas, poco protegidas o en desbandada. También eran usadas habitualmente para cortar las cabezas de los enemigos, que luego eran colgadas de las tiras de cuero de las sillas. Esto era de nuevo una costumbre habitual entre galos y germanos. E incluso sabemos de episodios en que los oficiales tenían que recordarles a sus jinetes que dejaran de cortar cabezas de los enemigos abatidos y volvieran a centrarse en la batalla. Ahora sí vamos a probar las armas sobre nuestros enemigos ficticios.
El jinete también Con esto damos por finalizada nuestra demostración. Muchas gracias por vuestro interés. Por motivos de seguridad y dada la cantidad de personas presentes, desaconsejamos acercarse a los animales. En todo caso, hagan caso del personal de la actividad o la organización. Muchas gracias. Muchas gracias a la Augusta por la demostración con la caballería. Os pedimos por favor que desalojéis la salida del arqueódromo para que puedan salir los caballos y no os mováis de aquí porque aquí mismo vamos a empezar la siguiente representación. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. El próximo grupo en representar es Evocati Apri Scipioni, con legionarios del Imperator, Escipión en Hispania. No os mováis porque empezamos en un momento. David. Muy buenas tardes a todo el mundo. Nosotros somos el grupo Evocati Apri Scipioni. Vamos a hacer una recreación en la cual vamos a hablar del ejército de Escipión en Hispania. El ejército de Escipión en Hispania básicamente es una unidad que viene aquí para hacerse cargo de la guerra contra Aníbal. Hay que primero comprender un poco la familia de los Escipiones. Los Cornelio Escipión, su gens, se remonta por lo menos el siglo IV antes de nuestra era. Pero el caso más conocido por todos es el de Publio Cornelio Escipión. Su historia, básicamente, es una de las historias más llamativas de Roma. Participó en Canas, en la gran derrota de Tanas, en el Tesino, y en el año 212, y a pesar de su edad y no tener edad legal para poder acceder en el cursus honorum a esta magistratura, fue nombrado nada menos que edil curul. Esta familia además tenía siempre un enfrentamiento muy importante con la gens Fabia, que era otra de las que dominaban la política de Roma. Tras la derrota de su padre y de su tío en Hispania, de Publio y de Neo, Escipión pidió ser procónsul en Hispania y tomar el mando de las tropas y así cumplir venganza por la muerte de su padre y de su tío. De esta manera, tomó el mando de las tropas, fue allí y lo primero que intentó fue atacar las bases de Asdrúbal Barca, que son las que proveían a Aníbal en Italia. Sin embargo, por su edad, como hemos dicho, no obtuvo el mando de procónsul, lo había pedido. Y lo que sí que consiguió es ser nombrado general con imperium. El imperium, que a lo mejor le suena extraño en esta época, realmente no es más que el poder absoluto, y dicho de este modo,
de un general sobre sus tropas. Es decir, el imperium era la capacidad de mando y la capacidad de castigo que conllevaba incluso la pena de muerte. Es decir, era un poder bastante amplio. Además, además de las 2 legiones que reclutó para ir a Hispania, por medio del Directus Ordinario, es decir, por medio del reclutamiento anual que se realizaba en Roma, también hizo un llamamiento a veteranos de las guerras, a gente que ya había luchado en campañas anteriores y que se enrolaban de nuevo en el ejército como evocati, es decir, llamados de nuevo al servicio. No eran cualquiera, eran una serie de personas, como digo, veteranas que se enrolaban con un mejor grado o con un mejor salario o con alguna condición especial mucho mejor que la del soldado ordinario. Además, en este grupo, como pueden observar en algunos de los escudos, se adoptó el emblema del jabalí, uno de los 4 emblemas totémicos de las 4 legiones consulares que, según tenemos noticia de diferentes autores, como Polibio, o Plutarco, o Tito Livio, o el mismo Apiano, eran tanto el jabalí, que es el emblema adoptado, el águila, o el minotauro, o el pegaso. Bien, el ejército romano que participa en la guerra anibálica, nosotros la llamamos Segunda Guerra Púnica, pero los autores de la época lo llaman guerra anibálica, considerando que es Aníbal, el provocador, el que inicia esta guerra contra Roma. Básicamente, es un ejército que cambia su concepción a la hora de encarar las campañas. Las campañas ya son más largas, no es solamente una campaña anual en la cual se le recluta y luego después regresa a su tierra. Recordemos que es un ciudadano romano y no regresa a su tierra para continuar labrándola o su oficio, sino que esto ya se empieza a convertir en un oficio en sí mismo. De hecho, la estabilidad que esto implica hace que el Estado empiece a pagarles un stipendium, es decir, un salario, que en el caso ya de la Segunda Guerra Púnica llegaba a ser de un denario diario. Esto cambia la mentalidad en el soldado romano, en el ciudadano romano, porque ya convierte el ejército en una carrera profesional de alguna manera. El estar en una localización ajena a Italia le obliga a permanecer allí más tiempo y por lo tanto labrarse una carrera profesional en el ejército. También hay que tener en cuenta que esto es una gran oportunidad para los mandos, que luego después en política, no sé si han estado por la mañana en el tema de las elecciones en Roma, pero se labraban una reputación para poder ascender en las magistraturas siguiendo el cursus honorum en Roma. Aquí ya empezamos, por tanto, a ver las semillas de la regularidad que, añadida a la logística que es tan importante en el ejército romano, ponen las semillas de un ejército más profesional que empezará a sentarse con Mario en el siglo I ya antes de Cristo. Para explicarles la panoplia y las formas de combate, mi compañero, que como ven viene preparado para la marcha, les va a explicar en los diferentes órdenes de cada legionario cómo iban equipados y después veremos una demostración práctica del uso de dicho armamento. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, como os comentaba mi compañero, tengan en cuenta que este ejército, el ejército de la República Media, no es un ejército profesional, es un ejército de ciudadanos que, cuando su patria, Roma, lo necesita, los llama como levas, es decir, los llama para que combatan por su estado. Pero no es su profesión. La mayoría pueden ser granjeros, tienen tierras o se dedican a otros oficios y, cuando se les reclama, combaten. Por ello, ese estipendio que comentaba, se les paga en compensación por el tiempo que perderán de no cumplir sus funciones, es decir, de no trabajar sus tierras, de no trabajar en sus oficios, etc. Pero no es un sueldo como tal. Poco a poco, al final será más lucrativo ese estipendio, que es su propio trabajo en su casa, y empezará a haber realmente soldados profesionales. Bien, este ejército ciudadano, es decir, no profesional, disponía de varias líneas que se sucedían en el combate, es decir, primero empezaba una a combatir, cuando se cansaba se retiraba y pasaba a la siguiente, así hasta 4 líneas distintas. Y estas líneas se clasificaban se adjudicaban en base a la edad, no en base al poder adquisitivo ni en base a la experiencia, solo a la edad del combatiente. Los más jóvenes, que realmente desde nuestro punto de vista son muy jóvenes, es decir, a partir de los 14-15 años podían combatir perfectamente, para nosotros serían niños, eran los vélites. Como ven,
Su equipación es mucho más ligera que el resto. Si se fijan, el resto de líneas llevan un escudo mucho más grande. Este escudo pequeño, circular, que se llama parma, que de hecho va embrazado, es decir, va sujeto en el brazo, no como el resto que van enmangados, van empuñados. Es un escudo muy ligero y en la mayoría de los casos no llevan ni armadura corporal, es decir, la única protección que llevan es el escudo o en algún caso un casco, es decir, una protección muy liviana. ¿Y qué tipo de armamento llevan? Sobre todo esas jabalinas. Estos proyectiles arrojadizos, muchos son ligeros, normalmente Polibio nos dice que llevaban 6 cada uno. ¿Y a qué se dedicaban? Estas tropas se dedicaban a hostigar. Hostigar es molestar. Es decir, cuando la batalla empezaba, mientras el resto de tropas, mucho más pesada, están desplegando, han visto cuando hacíamos el giro, estas maniobras, nosotros éramos unos 15 personas, nos ha costado nuestro tiempo, imagínense una legión, 6.000 personas, el tiempo que se puede dedicar en colocarse en posición para la batalla. Pues mientras eso pasa, los vélites molestan al enemigo y protegen a sus compañeros. ¿Cómo los molestan? Arrojando esas jabalinas y a la vez se enfrentarían a tropas similares, a tropas también ligeras, que arrojarían también jabalinas y con su equipación pues, les permiten movimientos libres, no combaten en formación, combaten así en formación abierta y por tanto pues, se pueden mover libremente. Si se fijan también, quizá el elemento que han visto más característico son estas pieles que llevan en la cabeza. No sé si se habrán imaginado nunca a un romano con una piel así de lobo o de zorro en la cabeza. No sé si esa era la imagen que tenían ustedes de un soldado romano, pero piensen que la legión romana, o la historia romana es muy larga, son 1000 años de historia, perdón, 1000 siglos, con lo que la equipación va variando a lo largo del tiempo. En este caso, estas tropas eran realmente así, muy ligeras, y estas pieles servían para que desde lejos se les identificara. ¿Por qué? ¿Por qué querían ser identificados? Porque al ser los más jóvenes, al estar empezando, lo que querían es que los oficiales los reconocieran y vieran sus hazañas, digamos, sus gestas, cuáles eran los que más entregados estaban en el combate. Y por tanto, pues con ese tipo de pieles podían ser identificados desde lejos. Bien, si pasamos a la segunda línea. La segunda y también la tercera línea la segunda línea la formaban los astati y la tercera los príncipes, que a nivel de equipación eran muy parecidos y por lo menos se los mostraremos a la vez. Los astati eran jóvenes, pero ya digamos de unos 18, 20, 20 y pocos años. Los príncipes podían ser 20 y muchos, 30 y pocos. Esas serían un poco las horquillas de edad, podía variar. ¿Qué cambios vemos aquí? Básicamente eso que les comentaba. Este escudo, mucho mayor, que se llama scutum, que va empuñado, se agarra solo con la mano, y que para ello, para poder ser agarrado con la mano, si se fijan, tiene una pequeña abertura en el medio, donde deja el mar. Para proteger esa abertura, que cruza todo el escudo, disponen de una protección extra, que es el umbo, que básicamente es el ombligo del escudo, el umbo en latín es ombligo, que está justo en medio, en la parte central, y que al sobresalir protege la mano de la persona que está empuñando ese escudo, porque la mano sobresale del escudo del otro lado. A nivel de armamento ofensivo, a diferencia de las jabalinas que portaban los vélites, llevan el famoso pilum. De hecho, la mayoría llevaban dos pilas. El pilum lo podríamos definir como una jabalina pesada, es decir, es un arma arrojadiza, no servía para combatir como una lanza. No se la imaginen para luchar cuerpo a cuerpo, es para ser lanzada, pero mucho más pesada. Y si me dejas una, ¿cómo definen el pilum los autores clásicos? Lo que nos dicen es que, a diferencia de una lanza, que solo tiene una punta de hierro y el resto del arma es de madera, el pilum tendría mitad de hierro, mitad de madera, es decir, tendría una asta de madera y luego una varilla de hierro que salía más o menos la mitad de su longitud, o un poco menos. El caso, por ejemplo, de los íberos, incluso usaban también pilas, los íberos les llamaban faladicas, y incluso tenían otro objeto que se llamaba soliferrum. Soliferrum, ¿por qué? Porque solo era de hierro, es decir, era toda una varilla de rey. Pero todas esas armas sirven para exactamente lo mismo. ¿Para qué sirven? No sé si hay un escudo que estaba un poco perforado. Creo que es ese de ahí. A ver. Bueno, imagínense. ¿Para qué sirve esta varilla? Esta varilla de hierro, que su
anchura es un poco menor que la de la punta. Las puntas pueden ser piramidales o pueden ser en forma de punta de flecha. Es más ancha que la varilla. ¿Qué pasa? Cuando la punta penetra el escudo, hace un agujero en el escudo, la varilla entra entera. ¿Qué pasa? ¿Quién hay detrás del escudo? El combatiente que lo está llevando. Y si la varilla es suficientemente larga, impactará también a la persona que hay detrás. Quizá alguno de ustedes habrá escuchado que el pilum estaba pensado para doblarse o estaba pensado para utilizar el escudo. Todo ese tipo de consecuencias son secundarias. No está pensado para ello, está pensado para herir al combatiente. Si no se le hiere o si como consecuencia de ello también se le utiliza el escudo, pues mejor que mejor. Pero el objetivo es herir al combatiente. Y lo de que se doblan, los hemos probado 1000 veces, mucha más gente los ha probado y no se doblan. No se doblan, no están pensados para ello. Al final, de hecho, lo que pasa es que se rompen por la unión entre justamente el punto más delicado, que es la unión entre hierro y madera. Pero no, de hecho, eso es un problema. Al final se rompen, pero no están pensados para ello. Aparte de ello, a nivel de armamento defensivo, tendríamos el casco. El casco el que lleva la mayoría de soldados se llama Montefortino. Es un casco que estaba muy de moda en la época. Lo llevaban romanos, pero es de origen galo. Los galos lo llevaban, los íberos también lo llevaban. Curiosamente los íberos lo llevaban sin carrilleras, era un tema de gustos, pero es un tipo de casco que se extiende mucho en el mundo mediterráneo en general, es el que estaba más de moda. También era fácil de producir y por lo tanto se extiende y se produce en masa. Aparte tendríamos las grebas, que las llevan algunos de ellos, que protegerían las piernas, y si se fijan, muchos de ellos solo llevan una greba. ¿Qué greba? La de la pierna izquierda. ¿Por qué la de la pierna izquierda? Porque era la pierna que estaba delante. Y la pierna que al combatir, protegiendo el cuerpo con el escudo, la que quedaba expuesta. Por tanto, la combinación de casco, escudo y greba protegía la mayor parte del cuerpo. Por eso mismo consideramos que los elementos básicos de protección son escudo y casco. El resto es accesorio, es decir, un soldado para poder ir a la guerra como Astatus o como Princeps necesitaba eso. Si su poder adquisitivo le permitía comprarse objetos mejores, es decir, esta coraza que ven aquí, un cardiopilax, esta coraza así que protege, que yo también llevo los órganos vitales, corazón, pulmones, etc. O, como lleva el compañero de más al fondo, una cota de malla. Estos tipos de protección mejores, ¿se los podía costear a uno? Pues perfecto, mejor para uno mismo. Pero, básicamente, los elementos indispensables eran casco y escudo. Finalmente, como arma de combate cuerpo a cuerpo, tendría la espada, el gladius. El tipo de espada que se utiliza en esta época, quizá alguno de ustedes ha visto las equipaciones. Justo aquí abajo tenemos tropas imperiales, es decir, las tropas posteriores. Si se fijan quizá más tarde, verán que sus espadas en general son más cortas. El gladius imperial es más ancho y más cortito. Este gladius republicano, llamado hispaniensis, gladius sería la espada española, por decirlo de alguna forma. Los romanos lo llaman así porque de hecho parece que realmente adoptan una espada que se usaba aquí en la península ibérica. Cuando llegan los romanos y empiezan a combatir a los pueblos de la península ibérica, íberos y sobre todo en este caso celtíberos, empiezan a adoptar armamento que estos usaban. En este caso, el gladius hispaniensis era una espada que usaban los celtíberos, la zona de Soria, Guadalajara, digamos esa zona de la meseta. Pues estos pueblos de esa zona empuñaban esa espada, a los romanos que usaban un tipo distinto, les gustó, les pareció muy interesante y los veteranos de las guerras en la península ibérica, al volver a Roma, volvieron con esas espadas. Eso poco a poco las puso también de moda y se extendieron. Y a partir de ese momento pues lo llaman el gladius que se ha hecho en España, el gladius hispaniensis. Muy bien, pues hasta aquí los Astati y los príncipes. Y nos quedaría la última línea, los triari. En este caso, los triari, que sería la tercera línea de combate, digamos, cuerpo a cuerpo, eran los más veteranos. A partir, durante 30 y muchos, incluso 40 y pocos podrían haber triari. La equipación se le parece también bastante, pero si se fijan, ya no llevan armas arrojadizas, no llevan ni jabalinas ni pila. Lo que llevan es una lanza, una asta. ¿Por qué usan esta asta? Lo más probable es que estos veteranos sean el último ejemplo de un tipo de combate anterior que ya existiría en el mundo romano, que sería más parecido al que quizá algunos han visto ustedes en el caso del mundo griego, es decir, un combatiente que usa lanza, que combate cuerpo a cuerpo con lanza.
Entonces, esa tercera línea mantendría ese tipo de combate. ¿Por qué? Porque su función, al ser los más veteranos, es decir, los más experimentados, pero quizá no los que se encuentran en las mejores facultades físicas, no era nada de combatir. Idealmente en una batalla los triaris no intervenían. Los triaris se mantenían en la última línea, formando en esta formación, en esta posición que os están mostrando, es decir, así arrodillados, con la lanza antristre, y en el caso de que el resto de líneas, es decir, Astati y Príncipes, no pudieran vencer al enemigo y se tuvieran que retirar ambas líneas, quedaban ellos. Ellos, ¿qué hacían? Era resistir en esta posición para permitir que el resto de filas se retiraran ordenadamente. Es decir, su función no era vencer, sino evitar que la derrota fuera una masacre o fuera, digamos, muy dolorosa, sino permitir una retirada un poco organizada. De hecho, los romanos tenían un proverbio que para cuando las cosas iban muy mal decían que la situación, o ese caso concreto, había llegado a los triari. Es decir, que eso iba muy mal, que no acabaría bien. Aparte de ello, evidentemente, ¿qué pasa? Los triari en general son los más experimentados, llevan muchos años de milicia. La milicia en general equivale a botín, es decir, a enriquecerse, y por tanto sería lógico pensar que los triari llevan a las equipaciones más decoradas o más complejas. Pueden ver algunos cascos que son distintos a los que han visto hasta ahora, que son de tipo helenístico, es decir, de influencia griega, otros tipos de casco que también eran presentes en el mundo romano. Evidentemente, el portar un casco de ese tipo significaba más prestigio, es decir, un estatus mayor. Y para acabar también, si se fijan, lo han visto también en el otro caso, algunos de los cascos tienen penachos, tienen plumas. No sé, igual que pasaba con las pieles, si se habían imaginado un soldado romano con 3 plumas así hacia arriba, pues bien, es muy habitual. Ese tipo de imagen con las 3 plumas así hacia arriba ha aparecido en mucha iconografía, en representaciones escultóricas, conocemos que es así. ¿Para qué serviría? Para lo mismo, para ser reconocido y a la vez para infundir más temor en el enemigo, es decir, parecer más alto, básicamente. A veces uso un símil también, no sé si conocen la película Los dioses se han vuelto locos, que aparece una botella de Coca-Cola en medio de África. Bueno, el contexto. Lo interesante es que le explican a un niño pequeño cómo defenderse de un león. Le dicen, si ves nunca un león, tienes que coger algo grande y te lo pones encima de la cabeza, porque él pensará que es mucho mayor. ¿Qué pasa? El niño se pone el tronco, luego se le rompe y entonces pues, el león ya digamos, pierde el efecto. Pero bien, esta tontería realmente incluso influye en no solo los animales, sino los seres humanos, el hecho de ver a la distancia una persona, aunque sean por unas plumas, por un penacho, realmente el hecho de que sea mayor, su altura, pues influye, digamos, cierto temor o puede impresionar un poco más. Bien, hasta aquí tendríamos las líneas, digamos, de combate, pero aparte tendríamos unos personajes realmente muy importantes dentro de la organización del ejército, como serían los estandartes, los signifers y el centurión. Dentro de los estandartes hay distintos estandartes, cada unidad o inferior o superior tendría su representación. El signum, en este caso, es la enseña de la unidad inferior, que en este caso es el manípulo o la centuria. Cada centuria tendría su centurión y su signum. ¿Para qué sirve? El signum, evidentemente, es muy alto, se ve desde lejos y en general se dispone en la posición frontal derecha, es decir, la primera línea a la derecha de todo. ¿Qué nos sirve? Este hecho permite que todo el mundo, en un contexto de batalla donde hay mucho desorden, la gente se pierde, no sabe dónde están sus compañeros, etc., tengan un punto de referencia. Es decir, si yo miro hacia adelante, hacia la derecha, veo dónde está mi signum y por lo tanto sé dónde está mi posición, mi información. Y a la vez, cuando se dan órdenes, en el caos de la batalla, dar órdenes a voces no es lo más efectivo, porque hay tanto ruido que no se ve. En cambio, con un signum, dirigiendo a la izquierda, derecha, hacia adelante, hacia atrás, con ciertos movimientos se pueden indicar maniobras, etcétera, movimientos. Aparte, evidentemente, de los gritos que se pueden hacer. Y finalmente tendríamos los oficiales. En este caso, cada centurión tendría 2. Tendríamos el centurión y tendríamos el optio, que en este caso no lo tenemos representado.
El optio se situaría detrás de las filas, básicamente, para mantener el orden y, sobre todo, intentar evitar pues, que a alguno se le ocurriera la idea de retroceder en medio de la batalla, es decir, es el que controla que las líneas se mantengan, y el centurión es el que controla, tiene una doble función. Por un lado, controlar a sus tropas, es decir, mantener la formación, que si quiere el centurión hacer una demostración de cómo controla la formación. Es decir, ¿qué hace el centurión? Lo que hace es controlar que los escudos estén en línea, es decir, que nadie se avance por delante del resto o que se retroceda, que abran huecos, es decir, que los escudos estén en posición, es decir, orden, sobre todo para las tropas que son novatas, que no tienen experiencia, pues imponer un poco de orden, y a la vez, para sobre todo en aquellas más experimentadas, es la persona que lidera. ¿Que lidera cómo? Cargando. Es decir, el primero que normalmente entra en combate en una formación es el centurión. Es el más aguerrido, es el que carga primero y el resto de tropas lo seguirán básicamente por ejemplo. Y quizá por vergüenza. Es decir, si mi centurión y el resto de mis compañeros están avanzando, yo debo avanzar también porque si no quedaré atrás, evidentemente quedaré mal. Problema. Algunos estudios muestran que las estadísticas de bajas de los centuriones eran bastante más elevadas que las del resto. Piensen en un centurión, habría una centuria, puede variar entre 60 a 80 hombres por centuria. Deberíamos tener 1 de cada 80 muertos en un centurión, las bajas es 1 de cada 6 en un centurión. Digamos, pues el riesgo conlleva también pues algunos problemillas. Bien, y ya para acabar, les quería mostrar yo también la equipación que llevo yo, para que se hicieran un poco la idea que lo que les estamos mostrando, que es la equipación para la batalla, es una equipación... Es una equipación para un hecho muy puntual, que es la batalla. Los ejércitos en general, los soldados, su función diaria no es combatir. Es decir, una batalla es algo muy excepcional, muy arriesgado, y que por lo tanto no se produce cada día. En una campaña quizá hay 1, 2, lo sumo 3 batallas. Lo que hace normalmente un soldado, un legionario, en su día a día es marchar y construir campamentos, como que tiene aquí detrás representado. Es decir, cada día es andar y construir un campamento nuevo, andar y construir un campamento nuevo. Y quizá algún día hay una batalla, pero su función normal es la de marchar y construir campamentos, es decir, defensas. ¿Cómo marchaban? Evidentemente no marchaban como están viendo ustedes ahora. Así estaban preparados para la batalla. Hoy tenemos suerte y no ha salido el sol, pero imagínense que hoy hiciera sol. Estar horas andando con un casco de bronce en la cabeza es la mejor forma de coger una insolación o morir porque se nos funde el cerebro. Es dolorosísimo. ¿Cómo marchaban? El casco no se lleva puesto, el casco se lleva colgando en el pecho, de la espalda, como sea. ¿Qué se lleva a la cabeza? Un gorro de paja, que es mucho más agradable para llevar bajo el sol. Lo mismo sucede con el escudo es muy pesado, si bien ahora lo han dejado en el suelo, no lo llevan constantemente en el brazo. No se puede marchar con el escudo en el brazo, como se lleva a la espalda, como si fuera una mochila. Y lo mismo pues con todo el resto de la equipación. Los 2 pilas los llevo fijados a la espalda, de hecho no hace falta ni que los aguante, se aguantan solos. Llevo mi bolsa con mi equipación y aquí en el casco pues llevo la cantimplora por si tengo un poco de sed. Es decir, todo lo que necesito lo llevo a cuestas. Esta sería la imagen de un soldado el 95% del tiempo. O bueno, digamos el 50%, porque el resto del tiempo sería, como nos pueden ver en algún momento, es decir, solo con la túnica y el cinturón. Es decir, en un campamento no hace falta llevar la equipación está guardada y el soldado trabaja cómodamente, no hace falta llevar la equipación encima. Evidentemente, eso es mucho más espectacular y por eso es lo que les mostramos. Ah, sí, y me recordaron un último detalle que enlaza mucho con las marchas. Otro elemento de equipación básico del legionario que no hemos mencionado, pero que es súper importante, es el calzado. Las cáligas. ¿Cómo son este calzado? Son unas sandalias, pero lo más importante, si se fijan por el suelo y miran en la arena, verán todos estos agujeritos que hay, estas marcas, son las marcas que vamos dejando con nuestras cáligas. Las cáligas llevan tachuelas de hierro. Son una especie como los tacos de las botas de fútbol. Básicamente, ¿cuál es su función? No resbalar. Están pensadas para moverse por terrenos de tierra, como este aquí. Aquí estamos perfectos. Normalmente cuando tenemos que hacer explicaciones de este tipo, lo hacemos en la plaza municipal de un pueblo, que normalmente son empedradas, y ahí sí que es como, bueno, como estar en una pista de patinaje de hielo. Porque con tacos de metal sobre una piedra pulida es criminal. De hecho, hay comedias de época romana que se ríen de los legionarios porque cuando llegan a Roma, llegan las tropas victoriosas que marchan
entrando a Roma, y lo primero que pasa es que los soldados empiezan a resbalar y empiezan a caer por la vía principal de la ciudad. Pues bien, hasta aquí la explicación, y ahora les haremos una pequeña demostración de cómo serían usadas estas armas que les hemos comentado. Muchas gracias. Como ha dicho mi compañero Edu, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña representación a muy pequeña escala, ya lo están viendo la gente que hay, de lo que sería una batalla ordinaria de este ejército. Piensen que los vélites ocupaban un tercio del ejército, es decir, eran más de 1200, es decir, eran muy numerosos. Los princeps y los astatis ocupaban otros 2400 y finalmente los triarios eran en torno a 400, 800 según los veteranos que hubiera. Así se llegan a los números de 4 o 5000 legionarios por legión reclutada. Lo primero que atacarían serían los veres. Ellos portan, como ha dicho mi compañero Edu, todas estas jabalinas y lo que hacen es hostigar. Ellos van a avanzar hacia el enemigo, en este caso lo hemos representado con las balas de paja, y van a intentar acosarle lanzándole las jabalinas. No avanzan de una manera regular, van a avanzar tentando al enemigo. Como hemos comentado, la primera labor de un legionario y de casi cualquier soldado en cualquier época es sobrevivir. Y si puedes matar al enemigo, mejor que mejor, pero lo primero es sobrevivir. Vamos a ver cómo avanzan de manera tentativa y lanzan contra sus enemigos. El combate así, normalmente lo que buscaba era hostigar, intranquilizar y perturbar al enemigo de tal manera que abriese huecos en sus formaciones o contrarrestar un posible contraataque. En un momento dado, los veles se retiraban, es decir, decidían que ya no podían más, el centurión daba la orden y volvían hacia atrás, entrando entre las tropas, que en este caso, aunque parecen una formación regular, hay que tener en cuenta que solamente es una formación en torno a los estandartes, es decir, cada centuria conocía su estandarte y se agrupaba en torno a ese estandarte. Después avanzaban los astati, que portaban los pila. Como ha explicado mi compañero, ellos lo que hacían era avanzar de una manera tentativa igualmente y cuando estaban a una distancia prudencial, aproximadamente unos 20-25 metros, podían intentar hacer una salva, un lanzamiento contra el enemigo. Incluso más cerca si era posible porque se buscaba acertar y desbaratar las líneas enemigas. Aquí hemos visto solo un lanzamiento, pero lo más habitual era que retrocedieran de nuevo hacia las líneas. ¿Para qué? Para buscar más de estas lanzas y poder seguir lanzándolas continuamente. Si por el contrario, en algún momento ya habían tenido el choque con el enemigo, retrocedían y ahora entraban los princeps también armados con las jabalinas, con los pilas. Y intentaban un lanzamiento también para seguir hostigando al enemigo. Si fallaban o encontraban un hueco, a veces algún legionario o algún grupo de legionarios podría intentar atacar por su cuenta, desenvainar el gladius y avanzar, básicamente. Algunos de ellos, no sé si todos, les veo muy valientes. El avance normalmente también era tentativo. Aquí ya iban cerrando las líneas y los centuriones que solían estar cerca intentaban mantener un orden más o menos cerrado. Imaginen que este combate es un combate que dura 2, 3, 4 minutos, no mucho más, con todo el peso y el equipo que llevan, les deja exhaustos, es agotador. Así que inmediatamente retrocederían manteniendo cierto orden y según se iban acercando a las líneas, volvían un poco a retomar ese orden nebuloso en el cual podían reintegrarse a su unidad, siempre buscando su estandarte. Como hemos visto, han atacado a los veres, han atacado a los astati, han atacado a los princeps, pero a lo mejor el combate no se había decidido o incluso el enemigo había resistido de tal manera que era imposible. Con lo cual, los triarios avanzaban y ahora ya ocupaban la posición delantera de la línea, rodilla en tierra, lanza hacia adelante y a lo mejor esta imagen les recuerda mucho a las estacas de un campamento, porque realmente esto es un campamento. Ahora mismo, detrás de sus líneas, de los triarios, se están reorganizando las tropas de tal manera que el legado, el general, el que lidera en este momento las tropas, pongamos un Escipión, por ejemplo, decide si sus tropas son capaces de volver a retomar el ataque o si ya la batalla no se considera posible, no se cree que se pueda ganar, sino se será perdida, y deciden volver al campamento en un orden más o menos
compacto, pero con los triarios protegiéndolos, de tal manera que así pueden regresar, reagruparse, volver a reabastecerse y esperar o un ataque al campamento o volver a provocar un ataque cuando tengan refuerzos. Por eso, la gran frase que ha comentado mi compañero, muy repetida, es: la cosa ha llegado a los triarios, es decir, estamos muy malitos, esto está fatal, se nos va de las manos. No sé si nuestro centurión decide que han reagrupado las tropas lo suficiente para volver a atacar. Si fuera así, volveríamos a ver otra vez un ataque de los Vélite, pero le han lanzado jabalinas. Entonces los Princeps o los Astati, los que estuvieran más frescos, normalmente los Astati vuelven a ser la primera línea, han descansado antes, volverán a retomar el ataque. Esto que van a hacer también era muy común, porque era un combate elástico. Imagínense el mar cuando llega a la orilla, ese movimiento ondulado continuo, pues ese movimiento ondulado continuo son tropas moviéndose y lanzándose de todo. Imagínense que se lanzan las jabalinas y cuando las agotas que tiras piedras, insultas al enemigo. De hecho, los romanos eran especialmente ricos a la hora de insultar al contrario, que también es una manera de desestabilizar al enemigo. No voy a traducirlo porque hay niños. Aunque son un poco soeces estos romanos. Bueno, somos todos soeces, somos... En fin. Como digo, si se hubiesen ya reabastecido, a lo mejor deciden volver al ataque. La retirada ordenada de los triarios, me mato, significa que los órdenes vuelven a combatir de la misma manera que al inicio. Esto lo vuelvo a comparar con las olas del mar. Van batiendo, van batiendo, van batiendo. La tenacidad de Roma se basa en este sistema que a la vez es ahorrativo de hombres y de recursos. Parece que ya han ido cogiendo la puntería para matar más. Pero claro, piensen que esta infantería ligera, en cuanto viniera, por ejemplo, una ala de caballería como la que han visto anteriormente del ala Augusta, que no hemos comentado, pero normalmente ocupaba los flancos de un ejército, les podría desbaratar enseguida, con lo cual otra vez tendrían que retirarse de inmediato y volverían otra vez a la carga los siguientes órdenes. Quizás ya están demasiado cansados nuestros legionarios, a lo mejor les vamos a dejar que vayan al campamento y se dediquen a lo que más les gusta, que es jugar a los dados, beber vino, las tabas, la prostitución, esas cosas y tal. Y en este momento vamos a dar ya por finalizada lo que sería la charla del ejército de Escipión en Hispania, agradeciéndoles la atención. Y si tienen alguna pregunta, mi compañero estará encantado de responder. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de Vocati a Scipioni. Bienvenidos, como ya acaban de comentar, ahora van a actuar diversos grupos. Estos grupos que van a actuar ahora, si ustedes se fijan, son muy diferentes a los que han visto hasta ahora. Hay cientos y cientos de años de diferencia entre nuestros compañeros que acaban de actuar y los que ahora estamos viendo. Nos estamos remitiendo ya al siglo IV después de Cristo. El imperio
se defiende para no sucumbir. Sobre todo, estamos hablando del Imperio de Occidente. Los bárbaros cada vez se introducen más, las unidades cada vez necesitan más contingentes bárbaros, son periodos de turbulencias políticas, de guerras. Los soldados romanos, sin embargo, en ocasiones siguen siendo temibles, respetables, llevan un buen equipamiento, pero hay un poquito de todo en la historia, desde unidades que prácticamente se van a desbandada y se disolvían ellas solitas, unidades que resistieron hasta la muerte, hasta el último hombre. El imperio, pueden ver aquí por ejemplo un escudo azul, puede adelantarse un poco nuestro legionario y también el que está detrás de él. Como veis, aquí hay un crismón, un símbolo cristiano. Podemos dar la vuelta a un escudo. Hay toda una simbología cristiana que ayuda al soldado en las creencias religiosas, y esto también es muy importante por muchas razones. Las unidades de esta época son más pequeñas. Aquellas grandes legiones de 5 o 6 mil hombres habían pasado a unidades más pequeñas. Y el ejército ya no era un ejército que estaba ocupando todas las fronteras. El ejército se dividía básicamente en dos grandes grupos. Había muchísimos más: marina, intendencia, marina fluvial, pero básicamente eran los comitatenses y los mitanei. Los comitatenses era como la masa de maniobra, como hacen los bomberos. Cuando hay un incendio, acuden al punto donde hay el fuego. Los mitanei estaban distribuidos por fortalezas, y un poco era hacer vigilancia de las fronteras hasta el punto que podían resistir un límite determinado hasta que llegaban las tropas mitanei. Todo esto evidentemente es muy genérico, es muy complejo, daría para una conferencia y tampoco les vamos a aburrir tanto. En cualquier caso, vamos a ver un poquito qué llevaban estos soldados, cómo luchaban, qué maniobras podían hacer. Esto está documentado. Por otro lado, como habrán explicado también otros grupos, toda la panoplia que llevan ellos está realizada con materiales antiguos, basado en réplicas de originales reales. Esto un poco por contraposición al cine. El cine es espectáculo, no es recreación histórica, es simplemente entretener al público. Aquí lo que queremos es divulgar un periodo determinado del imperio, los últimos estertores del imperio, de hecho. Vamos a pedir a nuestro oficial que dé las instrucciones para que ustedes puedan ver un poco toda esta panoplia. Estamos seleccionando un poco modelos diferentes. Hemos dicho que hay mucho pueblo bárbaro que se integra en el ejército romano y por tanto las panoplias también varían. Llegaba un momento que entre bárbaros y romanos llegó a haber muy poca diferencia. Una cosa que los diferenciaba precisamente era el escudo de cada unidad. Estos escudos están representados en manuscritos medievales que son copia de originales romanos, y por primera vez tenemos unas pruebas de todas las unidades del imperio con sus imágenes y sus colores, muy importante también. En la columna de Trajano hay pues una serie de dibujos en los escudos, pero no sabemos el color, tampoco sabemos las unidades. En este caso sí las sabemos. Bien, para empezar, antes de empezar con ellos, yo mismo, la vestimenta había cambiado mucho. El soldado e incluso el personal civil romano ahora llevaba unos pantalones que incluían el pie, como puede verse, una túnica decorada. Se han encontrado muchísimas en Egipto, por lo tanto sabemos cómo eran, sabíamos qué materiales estaban hechas. También llevaban manga larga, como puede apreciarse. Este sombrero curioso, llamado Pileos Panonicus, que además la mayoría de gente dice, bueno, parecéis cosacos, porque también las botas, muchas eran cerradas, altas, y muchas veces digo, bueno, ¿quién ha estado en Roma? Mucha gente, yo. ¿Y habéis estado en el Coliseo? Sí. Y entonces
¿Habéis estado en el Arco de Constantino? Pero sí, pues está al lado. ¿Y alguien ha visto esto? Y la mayoría de gente dice, pues la verdad, no. Pues sí, hay todos unos frisos que hay representados soldados romanos de esta época, pantalón largo, camisa también con manga larga y estos sombreros. También el soldado romano, evidentemente, otra cosa del cine, es que una cosa era estar en el campamento o estar en una ceremonia y otra era estar en combate. El cine también siempre llevan pues, los equipos puestos, esto es absurdo, evidentemente. Vamos un poquito con los elementos, empezamos por los defensivos. El primer elemento defensivo, empezando por arriba, el casco. Los cascos podían ser muy variados. En este periodo, el Estado tiene problemas financieros y hay una serie de fábricas imperiales que proporcionan materiales. Entonces, proporcionan cascos, armaduras, etc. Esto también se conserva en estos manuscritos llamados Notitiae Dignitatum y, por lo tanto, también tenemos información adicional sobre esto. En cualquier caso, se fabricaban de piezas. Pueden ser muy espectaculares, pero en realidad los cascos de una sola pieza son mucho más difíciles de realizar que los que llevan nuestros soldados aquí. Algunos de ellos, por ejemplo, tenemos un compañero aquí que ya es un contingente bárbaro asociado a la unidad. Él lleva un tipo de casco llamado Spagenhelm, que es un casco de origen bárbaro. Lo que no quiere decir que los romanos luego lo incorporaran. Aquí, si ustedes se van fijando, hay un poco de todo. No hay aquella uniformidad pretendida que nunca estuvo en realidad de lo que es, digamos, el ejército romano. Otra parte defensiva, obviamente, son las corazas. Los altísimos oficiales, le pido a nuestro oficial superior en jefe, llevaba, aquí vemos, una musculata. De estas épocas no se ha encontrado ninguna, pero sí hay representaciones de altos mandos que la llevan. Y la llevan con todos, digamos, estos elementos adicionales, llamados terugues, y muy decorados, todo muy lujoso, evidentemente. Su casco, si ven, está incrustado de piedras preciosas. Por otro lado, las corazas, ya digamos, de lo que podía ser la tropa, podían ser de escamas. Pido a los soldados que lleven armadura de escamas que se adelanten al público un poco para que puedan apreciarlo más de cerca. Por favor, los soldados con escamas, un paso al frente, hacia el público. También, si son lamelares, también me sirve. Son unas variantes de placas cosidas entre sí, diferentes. Nuestro oficial inferior también lleva una coraza de láminas, de pequeñas laminillas de bronce, podrían ser grandes, pequeñas. Nuestro estandarte, luego hablaremos de los estandartes, lleva también una coraza de este tipo. Estas corazas eran una buena defensa ante flechas, pero bueno, todas tienen ventajas e inconvenientes, son más rígidas. Evidentemente la más rígida es la de nuestro oficial superior, la musculata. Aquí, pero se supone que es un señor que da órdenes, él no entrará en combate a menos que se lo encuentre el enemigo delante. La idea es dirigir, no morir allí y quedar sin cabeza el regimiento o la unidad. Entonces, otra gran abundancia de materiales son las llamadas lóricas amatas. También pido que se adelanten para que ustedes puedan verlo. Un paso al frente. Se componen de centenares de miles, bueno, no, decenas de miles de anillas. Tienen la ventaja de la movilidad. Suelen estar reblonadas entre sí. Imagínense el trabajo, ir haciendo anillitas, golpeando cada una de ellas, traspasándola con un agujero, ponerle un pequeño, digamos, trozo de metal y reblonarlo. Una fila sí, una fila no. ¿Se lo imaginan? Bien. Luego, otro elemento defensivo, aquí no sé si algún soldado lo tenemos por aquí, tenemos uno allí, con grebas, grebas que también lleva nuestro oficial inferior. Este soldado lleva las grebas. ¿Por qué? Porque las unidades de primera línea, la posición defensiva, lo que deja al descubierto es la parte inferior de la pierna. El casco o la malla protege al soldado y sin embargo quedaría la rodilla descubierta. Entonces una greba protege
hasta cierto punto de lanzamiento de impactos o de golpes bajos. Y entonces podemos hablar también del escudo. El escudo es a la vez un armamento ofensivo y defensivo. Puede servir, evidentemente, para parar golpes, pero también puede golpear. Con el escudo se puede empujar al oponente, se le puede echar al suelo, se le puede dar un golpe en la cara, se le puede romper el pie, en función un poco del momento del combate que lo requiera. Armas ofensivas, hablemos de las armas ofensivas. Las armas ofensivas, empecemos por la lanza. La lanza es un elemento imprescindible. La lanza de este periodo, tal como la ven ustedes, no se utiliza para lanzar, como hemos visto antes, no es un pilum. Si han visto los legionarios que habían antes, ellos lanzan este pilum. La idea de esta lanza no es lanzarla, es pinchar o hacer un erizo de escudos y lanzas que veremos a continuación. Pueden ver, la idea es pinchar, la idea es detener una carga, lo veremos un poquito a continuación. Otra arma típica también, la espada. La espada, llamada espada, es una espada muy diferente del gladius que han visto antes. La idea del gladius es un combate cerrado donde para poderte mover necesitas una espada poco larga, porque si no se puede chocar con el resto. El combate había cambiado, las formas de combate, y pedían una espada más larga. También había más caballería, pueblos bárbaros que combatían de una manera diferente, y todo esto siempre conlleva a su vez una diferencia. También hay una lanza que no hemos referido, que es, pediremos a nuestro legionario que dé una vuelta, es una especie de arpón. Este sí que es el heredero del pilum que han visto en la demostración anterior. Y además tiene forma de arpón, con lo cual si te da, pues vas listo. Vemos aquí, es un poquito la misma idea. Fíjense en la punta. Bien, otra arma ofensiva. Es un arma característica de este periodo. Es un arma terrible. Se llama plumbata. Plumbata de plomo. Es un dardo arrojadizo, lastrado con plomo y dotado de una aleta. Su idea es, imagínense que estamos defendiendo una posición y de golpe comienzan a dispararnos flechas en un ángulo determinado y lanzas en otro. Y entonces nosotros nos cubrimos, pero la plumbata, que se han hecho lanzamientos de unos 50-70 metros, no cae en una, digamos, ojiva muy pequeña, al contrario, describe una parábola muy alta y te viene por arriba. O sea, como ven, la guerra siempre ha sido maravillosa. Vemos aquí cómo se clava, a veces vemos demostraciones con una madera, la sueltas desde aquí simplemente desde el suelo y se clava. Imagínense un tiro de 50, 60, 70 metros, la velocidad que coge, el plomo empuja, la aleta estabiliza y te da. Los bárbaros incorporaron además sus armas. Una de sus favoritas era el hacha, un hacha llamada Francisca. También pediré que corran un poco para que vean diversos modelos. No todos son iguales, todos son reproducciones, como hemos dicho, de materiales arqueológicos, y hay una gran variedad. El hacha también servía para una cosa muy concreta. El golpe venía de arriba. El escudo podía o retirarse, o bien, si tú te cubrías bien, hacemos un pido a nuestro legionario nuevamente, el golpe viene por arriba, o también puede venir por arriba si uno se cubre con el escudo. Bien, vamos a pido a nuestro oficial ya que retire las tropas.
Bien, hemos hablado de las flechas. Pues claro, lógicamente habían arqueros. La idea era también un lanzamiento. Luego verán que hacemos una maniobra, digamos, de lanzarse contra el enemigo. Pues este era el momento ideal para lanzarle todo lo que tenías a mano. Y qué mejor si han estado antes en la demostración de tiro de flechas. Los impactos son fuertes y podían atravesar, en función del diseño, cotas de malla, alguna cota musculata como esta metálica, si no era el ángulo exacto, resbalaría, pero había un poco de todo. Pido a los arqueros que se pongan en posición. Sí. Si han estado, tampoco queremos repetirnos mucho, pero son arcos compuestos de diversos materiales, con esta doble curvatura para aumentar la potencia del tiro. Realmente también era un contingente muy importante. Llevan un carcaj. Piensen también que el arco es un material que pide un mantenimiento impresionante. El sol excesivo, la humedad puede destruirlo. En realidad, los soldados romanos, y se han encontrado de todas las épocas, llevaban protecciones de piel para todo. Bolsas para cascos, para los carcajes, para los arcos, para muchos materiales iban protegidos con piel engrasada, lógicamente. Bien, podemos retirar a los arqueros. Algunos iban más pesados, más ligeros. Si estaban cerca del enemigo, pues podían dejar el arco y, como estos infantes arqueros pesados, defenderse. Otra cosa muy importante son los estandartes. ¿Por qué son importantes? Porque en combate el soldado, ¿qué hace? Intentar seguir simplemente el estandarte de su unidad. Hay un momento que hay un batiburrillo de gente, de todo, más en esta época, que los bárbaros de los romanos se parecían bastante, que ya no sabías quién era tu amigo y quién tu enemigo. Y para esto, antes de acabar con el tema de los estandartes, también son importantes los escudos, como hemos dicho. Al saber los colores, las unidades, etc., esto nos permite que ellos al menos supieran quiénes eran sus aliados y a qué estandarte tendrían que seguir. Pido los estandartes, había diversos tipos, nosotros hemos llevado unos pocos, podríamos llevar muchos más, tanto la imagen del emperador, la imago, el signum, el águila, pero aquí solo veremos dos. Pido que se repartan un poco, 2 y 2, para que el público pueda verlo. Por favor, combinadlo al revés, uno de cada en cada lado. Exacto. Bien, empecemos pues. Un estandarte típico de las unidades de infantería y caballería son los vexillos. Las vexilaciones eran unas unidades que cada vez hicieron más falta para controlar territorios determinados en pequeñas unidades que se ocupaban de no solo tareas de combate, también de policía, de control de tránsito de la gente dentro del imperio. Y entonces cada unidad, como ven, tenemos aquí el sol, de la misma manera que algunos de nuestros escudos. Otro elemento importante en esta época es el Draco. Este reproduce un ejemplar que se ha encontrado en Alemania. El Draco era un dragón, una cabeza de dragón, la cola con el viento al avanzar podía orientarse y dar esta sensación de un dragón. Pero también tiene una función importante. En función de a dónde mueve la cola del dragón, sabemos hacia dónde va el viento. Y nuestros arqueros pueden sacar partido en un lanzamiento para ayudar en el desvío hacia un lado o hacia otro. Precisamente por esta importancia, los que lo llevaban eran oficiales, personas importantes. Y si uno caía muerto, como en todas las épocas, pues rápidamente tenía que ser sustituido por otro, porque si no la unidad perdía su punto de referencia. Bien, ya podemos reintegrarnos en las filas. Me he dejado de olvidar una pequeña arma característica de la península ibérica, que es, puedes enseñarlo aquí, que es el cuchillo de Simancas. Muchos museos de la península ibérica, y característico de la península ibérica, es este cuchillo de esta forma, que voy a servir de caza
También podría servir, si es necesario, evidentemente, utilizarlo para matar. Y tiene la gracia esta, que es característico de la península ibérica. Bien, ahora vamos a pasar a las maniobras. Vamos a pedir a nuestro oficial que dé las instrucciones para realizar un par de maniobras. Una es defensiva, pero también puede ser ofensiva. Primero se dan las instrucciones. Aquí también piensen que, como pasaba en la realidad, tenemos unidades de diversos lugares de la península ibérica, de la Hispania romana, y de alguna manera estos soldados tienen que entrenarse. Han estado sirviendo en lugares diferentes y ahora imagínense que en un momento determinado tienen que hacer maniobras para irse entrenando juntos para ir a la guerra. Es un poco lo que estamos viendo ahora. La idea es defensiva, por lo tanto los escudos enfrente, la pierna siempre puesta de una manera que puedas ir un poco adelante y hacia atrás, que nunca pierdas el equilibrio. Es un muro de escudos, las lanzas se apoyan en el suelo, lo que permite que a las siguientes líneas puedan apoyarse en la propia lanza. Si está bien hecho, se puede patear, golpear, sin que pueda haber problemas. Aquí los soldados están entrenando, insisto, son nuevas unidades. De todas maneras, el oficial intenta que no haya huecos, porque todo esto que les iba cayendo, que hemos hablado, dejar un hueco significaba una herida, una brecha en la línea y por tanto una oportunidad para atacar al enemigo. Siempre mirando hacia el enemigo, siempre protegidos, nunca dando la espalda. Nos ponemos cómodos. Venga, abrimos nuestro binomio. Ordine, observate, Miles. ¿Cómo estamos aquí? El oficial, evidentemente, tiene la misión de recriminar a los que no cumplan, castigarlos en caso de incidentes. Vale más esto que luego en la batalla real, que significa la muerte de una buena parte del personal. Avanzan de una manera que siempre puedan entrar adelante o detrás. Ready, o sea, tirar para atrás. Siempre insisto, la idea de que nunca te pillen desprevenido. Ahora vamos a hacer una formación. Bien, un segundo. Voy a pedir un poco explicar qué se pretendía antes de que la hagamos. Así el público entiende un poco. El cuneus, una cuña. Pero no se imaginen que somos los soldados que hay aquí, sino centenares de soldados que la idea es impactar contra una línea y romper esta formación. Es un poco la idea, no se imaginen una fila, insisto, sino un montón de filas de gente empujando, cada uno con su papel concreto para romper esta línea enemiga. Vamos allá. Se van colocando para que vean un poco la formación. Vendrán para acá. Hay que señalar en qué punto se encuentra el centro de la cuña para que los laterales puedan ir adoptando la posición esta. Ya hemos determinado el punto, digamos, la punta de esta lanza.
Como ven, el oficial está endureciendo aquí las reprimendas. Son las primeras maniobras de unidades que no se conocían. Hay que repetir tantas veces como sean necesarios, que esto es muy importante. Parece monótono y más las debían ser sentido los soldados romanos estas repeticiones, y esto era diario, hasta que no salía perfecto, y aunque fue perfecto había que repetir, repetir, repetir. Y cuanto más repetían, más fácil era hacerlo de manera automática. Ahí también es hacer una escama de pez, porque si los escudos están puestos al revés, con permiso, esto, tal como está puesto, tiende a resbalar en sentido que nunca puede penetrar. Si estuvieran puestas al revés, imaginemos que tuviera un escudo al revés, lo que pasaría es que entraría y podía ir a un soldado. Ahora nuestro oficial se prepara. Los estandartes, en este caso, siguen a la unidad. Se intenta no romper la formación. Esto se podía hacer más rápido, más lento, en función de las necesidades. También habría, si se había aprovechado la oportunidad, también se había roto la línea, el enemigo huía, volver a la formación, una formación diferente para aprovechar el momento aquel de ventaja. Los oficiales acababan afónicos. Había un hueco ahí, eso significaría la pérdida de bastantes hombres. Bien. Milites, hasta, portate. Larguia a ambas partes. Vamos a ponernos cómodos, que nos podamos mover. Una comodidad relativa. A extra, milites. Hará falta todavía mucho esfuerzo en estas unidades. Ahora, aunque no era la idea era el trabajo en equipo, la idea era luchar todos en equipo. Lo importante era no tener bajas. Nosotros, algunos de nuestros grupos, va a Europa a hacer combates reales, con armamento, sin pinchar, sin cortar, pero sí para sacar un poco enseñanzas sobre todos estos movimientos, pero con mucha más gente. Entonces, nos demuestra lo mismo que explican las fuentes antiguas, que en la batalla, si las formaciones se mantienen, las bajas son mínimas. Si no, las bajas son muy grandes. Pero el soldado romano también tenía que saber luchar individualmente. No se trataba solamente de maniobrar. Ahora vamos a ver un entreno de combate singular entre diversos soldados. Bien, vamos.
Nos abrimos un poco. Ahora vemos un poco aquello que hemos hablado de por qué servía el escudo, por qué servía una espada. La lanza tiene más sentido en combate en equipo. La espada muchas veces tiene sentido cuando ya la lanza, por lo que se ha quedado inservible, las líneas se han abierto, no es fácil manejar la lanza en un ambiente que la espada puede moverse con comodidad. Vamos a escoger algunos soldados. Bueno, un poco también el espíritu de grupo. Aquí se anima cada uno a los respectivos compañeros. Venga, Albarricus, quiero oírlo. Todo servía, evidentemente, la pierna. Podemos ver aquí al oficial poniendo orden. Un poco hay que poner orden, se trata de un entreno, no se trata de matarse antes del combate. El soldado pide perdón, se ha calentado. Bien, ahora, para finalizar, se supone que los soldados están un poquito más entrenados, pensemos que ha pasado algún tiempo, entonces vamos a iniciar otra movida. Nos vamos posicionando para el siguiente movimiento. Aquí tenemos a alguno que va a hacer tareas de letrinas, creo, durante bastante tiempo. Pero bueno, hay que entender también que había novatos mezclados con veteranos, como es el caso realmente de estos grupos. Siempre tenemos nuevas incorporaciones, a todos nos ha pasado, es el primer momento. Los demás tienen un automatismo que algunos adquirirán, por supuesto, pero en su momento. Vamos colocando de nuevo a la unidad. Unidad, insisto, de diversos grupos. Fíjense en los escudos. Los hay de la Bética, de la zona de León, del norte, del nordeste, del noroeste.
Bien, ahora vamos a realizar una ceremonia de un códice que los han encontrado en Milán, porque hay que pensar que no todo eran batallas, entrenos, también habían ceremonias. El culto al emperador era casi un culto divino, casi porque el imperio, insisto, era cristiano. Lo que van a asistir ahora es un texto que está traducido medio en latín, medio en castellano también, para que ustedes entiendan un poco lo que se estaba allí, qué se pretendía. Delante y derecha. Bien, pues volviendo al tema. Los soldados se preparan ya no para el combate, sino para una ceremonia cuyo texto, por suerte, se ha conservado y ello nos permite ofrecer a ustedes. ¡Mueve! ¡Todo! ¡Venga, mueve! Nuestro oficial se enfada continuamente. Habrá de castigos impresionantes durante los siguientes días, como he referido. Nos vamos situando. Ahora yo dejo mi micrófono, ocupo una posición y vamos a iniciar la ceremonia. Aximna Sachica. ¡Milites! ¡Intente! ¡Firmes! ¡Augusti Augustarum!
Exum vota populi Romani. Estos son los deseos del Senado. Estos son los deseos del pueblo romano. Tua ordine facite.